Eliseo y el aceite milagroso. Descubre cómo Dios transforma lo poco en abundancia inesperada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el hambre azotaba la tierra y la fe de muchos flaqueaba, vivía una mujer en la aldea de Sunam, llamada Ana. Una viuda, atrapada por una tormenta de deudas que nacía de la prematura muerte de su esposo. Los acreedores, implacables en su demanda, habían venido a llevarse a sus 2 pequeños hijos como esclavos para satisfacer lo que ella no podía pagar. Su corazón, desgarrado por el dolor y la desesperación, latía con la necesidad de un milagro. Una mañana, continuando su agonía, Ana escuchó hablar de Eliseo, el profeta que había sido llamado por Dios, un hombre que andaba en los senderos de la fe, conocido por los milagros que había realizado. Con un susurro de esperanza, se dirigió a su morada. Entre lágrimas, le suplicó: «Oh varón de Dios, no tengo más que una jarra de aceite. ¿Qué haré? Mis hijos están en peligro». Eliseo, con ojos llenos de compasión, la miró detenidamente. «¿Qué tienes en casa?», le preguntó con suavidad. La respuesta de Ana fue envolvente. «Nada, excepto una pequeña jarra de aceite». Pero Eliseo vio más allá de su desesperanza. «Ve y pide prestadas jarras vacías de todos tus vecinos, no pidas pocas». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el corazón rebosante de incertidumbre, Ana salió al pueblo. Desafiando su propio sentido de precaución, llamó a las puertas de amigos y vecinos, encontrando tanto dudas como oídos prestos a escuchar su solicitud. Las jarras vacías llenaron su hogar, un símbolo de su fe emergente. Mientras el último recipiente entraba en su morada, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Atrincherada en una sala oscura, con su pequeña jarra de aceite en mano, Ana sintió una mezcla de temor y esperanza. Comenzó a verter el aceite en la primera jarra. Para su asombro, el líquido no se detenía. Cada jarra que llenaba la condujo a un clamor de gratitud hacia Dios. Aquella habitación, que había sido un símbolo de pobreza y desesperación, se convirtió en un torrente de provisión divina. El aceite brotaba sin señales de agotamiento, llenando cada recipiente hasta el borde. El murmullo en el pueblo creció, pero en su corazón, un nuevo dilema surgió. ¿Cuánto duraría este flujo maravilloso? La libertad de sus hijos pendía de un hilo. Ana se dio cuenta que su milagro no solo era para ella, sino para sanar generaciones. Una nueva fe brotaba en su ser, pues entendía que el propósito del Dios que había intervenido en su vida era también para bendecir a otros que, como ella, habían sido tocados por la adversidad. Cuando Eliseo llegó, la viuda le contó la historia del aceite y él le instruyó: «Vende el aceite, paga tus deudas, y vive de lo que sobre». Con cada palabra, la transformación de Ana parecía inevitable, y su deseo de ayudar a aquellos en necesidad se encendió. Pero en su interior la pregunta seguía resonando: ¿estaría su milagro uniendo a más personas en la esperanza? A medida que el aceite seguía fluyendo, Ana contemplaba el destino de sus hijos, sintiendo la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Así, su historia de escasez se convertía en un testimonio de abundancia, dejando un eco de ternura divina en su vida, una invitación a descubrir cómo Dios hace surgir la abundancia en los momentos de mayor necesidad. La historia de Ana comenzaba, pero el desenlace del plan de Dios permanecía envuelto en misterio, dejando al lector ansioso por la resolución divina.
Mientras el sol se ponía tras las colinas, bañando Sunam en un dorado resplandor, la vida de Ana se transformaba. Vendió el aceite, pagó sus deudas, y con lo que sobró, pudo alimentar a sus hijos. Sin embargo, aunque la carga financiera había sido aliviada, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. En su corazón, no solo anhelaba la tranquilidad, sino también la guía para cumplir el propósito que Dios había despertado en ella. Elisa había hecho un llamado a la fe, e instó a Ana a no perder el rumbo. Esa noche, mientras su hogar resplandecía con la luz de las velas, un pensamiento la atravesó por completo. ¿Qué haría con la abundancia que Dios le había concedido? Su mente revivía los rostros de aquellos que aún permanecían en la penuria, y su espíritu ardía con el deseo de ofrecer esperanza a otros. Con el alba, Ana decidió que su vida sería un testimonio de gratitud y generosidad. Sabía que la bondad de Dios no se limitaba solo a su hogar, y fue a visitar a otros en la aldea que también habían experimentado la adversidad. Día tras día, compartía las provisiones que había recibido, ofreciendo comida y aliento a quienes la necesitaban. Mientras hacía esto, la fe de Ana crecía, y sus hijos aprendían el valor de ayudar a los demás. Sin embargo, mientras el pueblo comenzaba a florecer en unidad y amor, noticias inquietantes llegaban de naciones vecinas. La opresión de soldados invasores se extendía como sombra amenazadora, y los murmurantes rumores levantaron la paz que lentamente se había forjado. El miedo se apoderó de los corazones de los aldeanos. La esperanza despertada por Anna comenzaba a marchitarse bajo el peso de la amenaza. Un día, mientras Ana oraba fervientemente por su comunidad, Eliseo llegó nuevamente a Sunam. Su rostro era un reflejo de la seriedad que la situación exigía. «Ana», dijo, su voz resonando en la calma, «he venido con una advertencia. No temas, porque Dios está contigo, y su propósito se manifestará aún en la oscuridad». Las palabras del profeta resonaron en su alma, y al mismo tiempo, infundieron un nuevo sentido de urgencia. Nosotros debemos prepararnos. Dios está a punto de actuar, y debemos ser un faro de luz en esta lucha. Ana, impulsada por la revelación que había recibido y por el poder de su testimonio, se unió a Eliseo y otros líderes espirituales. Convocaron a la comunidad a un día de oración y ayuno, buscando justicia y redención. En la asamblea, los corazones se unieron en un clamor colectivo, pidiendo a Dios que liberara a su pueblo de la angustia que los rodeaba. Mientras oraban, el cielo desplomó su silencio sobre ellos, y la presencia de Dios pareció manifestarse con una intensa claridad. Ana sintió su mente llenarse de visiones de futuro glorioso, donde su pueblo no solo sería liberado de las cadenas de la opresión, sino también llevaría el estandarte de fe a naciones lejanas. Fue en ese momento de conexión divina que se dio cuenta de que su historia de escasez nunca fue solo su historia. Era parte de un plan más grande. La última palabra de Eliseo se convirtió en una exhortación que vibró entre los presentes. Cuando veas lo que Dios está por hacer, será más grande de lo que jamás hubieras imaginado. La advertencia resonaba profundamente en el corazón de Ana. Qué maravillas habrían de revelarse en su camino y cómo Dios haría de lo desconocido un manantial de esperanza. Así, con valientes propósitos y una fe renovada, Ana se adentró en una nueva etapa de su historia, consciente de que cada acción suya podría ser parte del plan soberano de Dios, un plan que incluso podría cambiar el destino de su nación. Ella sintió que, al igual que el aceite que había brotado, su historia aún no había llegado a su culminación, y una nueva revelación aguardaba en el horizonte. En los días que siguieron, la atmósfera en Sunam se tornó aún más tensa. Los ecos de la preocupación se sentían en cada hogar, mientras los rumores de invasores cercanos se intensificaban. Sin embargo, con el corazón en estruendo, Ana buscaba constantemente la dirección de Dios. Si los cielos silbaban misterios, ella estaba decidida a escuchar. Con cada nuevo amanecer, Ana se levantaba con fervor, uniendo a su familia en oración,
pidiendo fortaleza y sabiduría, convencida de que Dios no la había llamado solo para su beneficio, sino para ser un instrumento en la liberación de otros. Un día, mientras visitaba a una madre desolada cuyo esposo había sido llevado por los soldados, se sintió impulsada a hablarle del poder transformador de Dios. Él ya ha obrado en mi vida, le dijo, y lo hará también en la nuestra. La mujer con lágrimas en los ojos le preguntó, ¿acaso puede un Dios tan distante oír nuestro clamor? Las palabras de Ana fueron un bálsamo en medio de la angustia. Nuestro clamor será escuchado, pues Él está cerca de los quebrantados de corazón. En ese instante la fe se encendió como una chispa en el corazón de la madre, y Ana sintió que, de alguna manera, se estaba formando un ejército de esperanza en Sunam. Una noche, mientras la comunidad se reunía, Eliseo apareció nuevamente. La luz de las antorchas parpadeaba a su alrededor, y su semblante reflejaba el peso de un mensaje urgente. El poder de Dios está en medio de nosotros, anunció con voz firme. Pero debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras mentes y corazones en su servicio. Se avecina lo que no podemos imaginar. Un tiempo de pruebas, pero también de extraordinarios milagros. Las palabras de Eliseo resonaron en el corazón de Ana, con una claridad que la tomó por sorpresa. En ese mismo instante, su mente volvió a su hogar, al aceite milagroso que había brotado, y una idea potente comenzó a germinar en su interior. Si aquel aceite había sido abundante mediante la fe, tal vez había todavía más que Dios deseaba hacer a través de los recursos que poseían. Al regresar a su hogar se puso a meditar. ¿Y si en lugar de aguardar aterrados comenzamos a reunir nuestras provisiones? ¿Y si compartimos lo que tenemos y lo multiplicamos en su nombre? En su corazón, comenzó a delinear un plan. Mandó a reunir a todas las mujeres de la aldea para crear un grupo de ayuda mutua, donde las pocas provisiones se convirtieran en un infinito recurso. Con entusiasmo, las mujeres comenzaron a trabajar juntas. Se organizaron y empezaron a cocinar, preparar y llevar comidas a los ancianos y enfermos. A medida que el ciclo de generosidad crecía, la fe se extendía. Aquello que había comenzado como temor, se transformaba en un acto poderoso de confianza y unidad en el Señor. Un día, mientras llevaban alimentos a una familia que había caído en la desesperación, se encontró en el camino con un misterioso viajero. Su mirada profunda y serena parecía estar llena de compasión. ¿Por qué cargan ustedes con este peso?, preguntó el viajero. Eliseo había sido claro. Dios está con ustedes. La respuesta de Ana fue firme. Porque queremos ser las manos y los pies de Dios en esta lucha. El viajero sonrió y al marcharse, dejó caer una pequeña bolsa dorada que brillaba a la luz del sol. Ana, intrigada por su esencia, la recogió y sintió un aire de expectativa. Tal vez este era el inicio de algo grandioso. Mientras las familias de Sunam se unían en el acto de dar, un profundo sentido de comunidad comenzaba a crecer. Ana y sus acompañantes no solo estaban compartiendo alimentos, sino también vida, fe y esperanza. Mientras tanto, el eco del tambor militar resonaba cada vez más cerca, y un intenso desafío aguardaba en el horizonte. Ana se preguntaba en su interior, ¿sería posible que la respuesta a su clamor se manifestara a través de este acto de generosidad? En su espíritu, una convicción se estaba formando. Quizás el verdadero milagro era la revelación de su propósito como comunidad, aún en medio de la oscuridad. Así, con un nuevo amanecer en Sunam, los corazones estaban listos, y un giro inesperado esperaba a la vuelta de la esquina. Ana sentía que la presencia de Dios no solo estaba con ellas, sino que se manifestaría de formas que jamás hubieran imaginado. ¿Cuál era el siguiente paso en el plan divino? La incertidumbre se entrelazaba con una profunda expectación de lo que Dios estaba por hacer. Los vientos de incertidumbre soplaban con fuerza sobre Sunam, llevando consigo ecos de guerra y desesperanza, pero también susurrando promesas de un futuro resplandeciente. Ana se levantó una mañana con el sol resplandeciendo en su rostro, y una idea tomó forma en su corazón. La bolsa dorada que había recogido del viajero
permanecía en su mente como un símbolo esperado. ¿Sería ese un indicio de lo que Dios estaba a punto de hacer? Reuniendo a sus compañeras, comenzó con fervor a compartir la visión que se había gestado en su espíritu. Hermanas, el tiempo de actuar ha llegado. No debemos limitarnos a ser receptoras de la obra de Dios. Vamos a presentar nuestras ofrendas, aun las más pequeñas, en fe. Él las multiplicará. Las mujeres la miraban con atención y, poco a poco, la llama de la expectación comenzó a arder en sus corazones. Tal como afrontó la viuda con Eliseo, recordó una de las mujeres, él transformó poco en abundancia al abrir la mano del cielo. Mientras sus voces se entrelazaban en un canto de alabanza, el ambiente cambió. Cada una trajo algo: un puñado de harina, un poco de aceite, restos de comida. Ana tomó la bolsa dorada en sus manos y oranaron sobre sus ofrendas, invocando el nombre del Señor, una súplica ferviente por la intervención divina. La seguridad de su llamado los impulsó. Si Él puede hacer que el aceite fluyera sin cesar, resonó su espíritu, también puede hacer de nosotros un manantial para otros. Con cada alimento repartido, cada abrazo compartido, sentían su fe crecer. Así, mientras el horizonte oscuro se aproximaba, una luz brillante comenzaba a brillar en medio de ellos. Una ceremonia se organizó en la plaza del pueblo. Las familias se reunieron, no solo para recibir lo que necesitaban, sino para ser testigos de lo que Dios podría hacer con corazones entregados. La gente trajo la cosecha escasa, testimonios de cómo habían logrado mantenerse en pie. Ana, con la ayuda de sus hermanas, convirtió la parte más aplicada y frágil de los alimentos en un banquete, orando para que Dios multiplicara cada bocado. Con fe desbordante anunciaron: vengan y vean las maravillas del Señor. Así como nuestros antepasados fueron alimentados en el desierto, así también nuestro Dios proveerá en esta hora de necesidad. Y mientras la multitud se congregaba, se sentía en el aire un espíritu de expectación y reverencia. Pero a medida que el eco del llamado de Ana resonaba, un soldado apareció en la entrada de la plaza. Su vestimenta estaba marcada por el desgaste de la batalla, y su mirada era dura, pero una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. Se acercó al grupo, y las palabras de Ana fluyeron con una confianza renovada. ¿Por qué temer? El Señor de los ejércitos está de nuestro lado. El soldado, sorprendido por la audacia de las mujeres, se detuvo y preguntó: ¿acaso pueden rescatarse a sí mismos frente a lo que se avecina? Sin embargo, algo en la voz de Ana resonó en su corazón. La atmósfera se llenó de un pesimismo desolador, pero también de un destello de esperanza que atravesaba el velo de la oscuridad. Ana decidió tomar un paso audaz. Se puso frente al soldado y, llevándolo de vida a vida, le dijo: aún la mayor resistencia cederá frente a la fe. Dios puede convertir enemigos en aliados si solo confiamos en Él. El soldado, tocado por estas palabras, comenzó a dudar de la certidumbre de su misión. Con la cerrazón de los cielos, la luz de la gloria de Dios comenzó a manifestarse. En ese instante, la plaza se llenó de un murmullo. Un susurro sobre la distancia, como un eco de la voz del propio Dios llamando al cambio. Ana sintió que cada corazón alcanzaba una transformación, y comprendió que el milagro no solo era el alimento, sino la redención de cada vida presente. Mientras el soldado reflexionaba y el pueblo miraba con asombro, el misterio de su propósito se desplegaba ante ellos. No era solo una provisión material lo que estaban buscando. Era un acto de unión con la voluntad divina. Pero lo que no saben, pensó Ana con alegría en su corazón, es que Dios estaba orquestando un plan mucho mayor. La comunidad estaba a punto de experimentar una obra transformadora, que cambiaría el curso de sus vidas. ¿Qué más estaba a punto de ser revelado? Un nuevo amanecer esperó a aquellos que eligieran creer. Mientras la plaza bullía de murmullos y esperanzas, el soldado comenzó a titubear, atrapado por la energía palpable que emanaba del grupo. Ana, sintiendo la fuerza creciente en su interior, levantó su voz más allá del alboroto. «Oh pueblo de Sunam,
Los tiempos desafiantes no determinan nuestra fe. El mismo Dios que ha proporcionado maná en el desierto y agua de la roca, ahora está entre nosotros, deseando derramar su bondad sobre cada uno de nosotros. Las mujeres a su lado asintieron, sus corazones encendidos, envolviendo el ambiente con súplicas y alabanzas. La promesa de un milagro flotaba en el aire, como el perfume de un incienso dulce subiendo hacia el cielo. Y así, la multitud, con ojos iluminados y fe renovada, se reunió en torno a la mujer que había sido la voz del Señor en ese momento crucial. El soldado dio un paso adelante, su mirada pesada, pero sus ojos revelando una lucha interna. ¿Cómo puede ser que un puñado de harina y un poco de aceite traiga redención? ¿Qué poder puede haber en ello? Cuestionó, su voz reflectando las dudas que anidaban en su corazón. Es el poder de Dios, respondió Ana, llevando la mano a su pecho con determinación. Así como Eliseo dijo a la viuda que recogiera las jarras vacías, no debemos temer a la falta cuando tenemos la fe necesaria para llenar lo que está vacío. Si confiamos, siendo frágiles y pequeños, Él multiplicará nuestra ofrenda en abundancia. Con cada palabra, el soldado comenzó a ser atraído hacia ese fuego de Dios iluminando corazones como luz en la noche. El murmullo de la multitud creció, un eco de corazones en unidad, resonando con la verdad de lo que Ana había declarado. De repente, en medio de la ceremonia, un anciano del pueblo se acercó, su andar lento pero firme. No he visto tiempos como estos, confesó, su voz quebrada por la emoción. ¿Qué nos impide creer? Si el milagro se encuentra aquí, ¿quiénes somos para dudar? Mi corazón junto a mi casa ofrecerá lo que tengo. Mi poco es su abundancia. Mientras las palabras de fe se desbordaban de los labios de los presentes, el ambiente se llenó de una expectativa divina. Las ofrendas de ingredientes mínimos, y lo que parecía ser insignificante, comenzaron a transformarse en algo más grande. Una demostración del amor soberano de Dios. Ana se dio cuenta de que la bolsa dorada en sus manos palpitaba con una energía renovadora, como si contenía las semillas de una abundancia inimaginable. Dejemos que el Dios viviente mueva su mano entre nosotros, clamó Ana con fervor. Que nuestros corazones se abran, y que nuestras manos den testimonio de la provisión divina. Mientras la multitud se unía en canto, sintieron un viento fresco moviéndose entre ellos. Era una brisa que hablaba de promesas cumplidas, y en ese instante, un fulgor de luz descendió, iluminando la plaza con un brillo sagrado. En el corazón de esa escena el soldado finalmente se rindió. Si hay algo que Dios puede hacer, yo quiero ser parte de ello, murmuró, su corazón cambiando como la luz que lo rodeaba. Fue en ese momento que el eco de las antiguas promesas resonó. La historia del pueblo que había atravesado desiertos y mares, guiados por un Dios formidable, tomó vida en sus corazones. La transformación ya había comenzado, pero en lo profundo del alma de Ana, algo más se gestaba. ¿Qué más podría hacer Dios con una comunidad valiente que se atreve a creer?, pensó. Con la convicción recolectando fuerza, se preguntaba qué sorpresas tenía Dios aún guardadas para ellos. La multitud no lo sabía, pero mientras las ventanas de la fe empezaban a abrirse, un misterio aún mayor se preparaba para manifestarse, revelando un plan soberano de Dios que desbordaría sus expectativas. Qué nuevas maravillas estaban por desatarse en sus vidas. Teniendo fe en el Maestro, la multitud se hallaba inmersa en la atmósfera de fe, cuando un susurro sutil atravesó el aire, trayendo consigo una revelación que parecía provenir de lo alto. Ana sintió que su corazón latía con un ritmo divino. «Escuchen», clamó, mientras levantaba su voz resonante por encima del clamor del pueblo. No solo se nos ha llamado a ofrecer lo poco que tenemos, sino que el mismo Dios que pronunció palabras de vida sobre el caos de la creación está aquí, listo a actuar. Como si fueran ecos de antiguas promesas, sus palabras reverberaron y, en el instante siguiente, el anciano del pueblo levantó sus manos hacia el cielo. Aquel que prometió a Israel el maná en la tierra del desierto,
¿No puede multiplicar nuestros pequeños dones para llenar este pueblo hambriento? Su fe ardía en su pecho, y bajo la mirada fija de la multitud, comenzó a compartir su propio depósito de aceite, un gesto que llevaba consigo la fragancia de sacrificio. Las mujeres y hombres que lo rodeaban comenzaron a hacer lo mismo, ofreciendo sus escasas provisiones, aún en medio de su pobreza. «Lo haremos juntos», dijo Ana, llenando su voz de autoridad. «Así como el Dios de Eli y Eliseo nunca ha fallado, tampoco fallará en este momento». Un murmullo de asombro recorría la multitud. Una onda de transformación estaba comenzando a desatarse, y entonces, de repente, como un chorro de vida que brota de una roca herida, las jarras vacías comenzaron a levantarse en el aire. Dos mujeres, frecuentemente ignoradas por el mundo, se sentaron juntas y fueron tocadas por el mismo viento que había llenado las tinajas de sus corazones. El aceite comenzó a fluir, primero con titubeos, pero pronto con un torrente abundante, manando de las jarras que en otro tiempo estaban vacías. «Milagro», exclamó el soldado, ya en plena entrega a la manifestación divina. La multitud estalló en alabanzas, sus voces junto al clamor de la lluvia temblando en el cielo. El lugar parecía vibrar bajo el peso de la gloria del Señor. Lisa, una joven madre entre las mujeres presentes, luchaba por contener la emoción. «Si lo poco que tengo, Él lo puede transformar, qué asombroso será ver lo que el Dios de nuestras promesas puede hacer con las vidas de cada uno de nosotros». En medio de este poderoso despliegue de acción divina, la mirada de Ana se centró más allá de la multitud. Sentía la invitación de un propósito más elevado, aguardando ser revelado. «Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros?» Su corazón ardía con la expectativa de que este milagro no solo era una manifestación de provisión, sino el preludio de algo grandioso. Mientras el brillo del aceite fluía, la voz de Ana resonó en su interior, conectándose con las antiguas profecías. El que multiplicará lo que solo es un poco, no solo llenará jarras, sino también corazones. Y así, envuelta en fervor, dirigió su mirada hacia lo alto, cuando una nube inquietante apareció en el cielo. Un silencio sagrado envolvió a la multitud mientras la nube oscura se acercaba a ellos, trayendo consigo una inquietud desconocida. Ana sintió un escalofrío, revelando un misterio que palpita en el corazón del propio Creador. «¿Qué propósito es este, Señor?», se preguntó, sabiendo que lo que estaba por llegar desbordaría la comprensión humana. En ese momento, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo la voz de Dios. «Es tiempo de abrir los ojos y corazones, porque hay un camino inesperado que yo he preparado. Un camino que guiará a mi pueblo hacia bendiciones mayores y a una revelación más profunda de mi presencia». Las palabras resonaron en la plaza, dejando a la multitud, boquiabierta y expectante, mientras en sus corazones se gestaba el conocimiento de que el Dios que transforma lo poco en abundancia, estaba empezando a revelar el verdadero significado de su provisión. «¿Están listos para escuchar lo que les tengo preparado?», resonó la voz del Señor en la mente de Ana, mientras la historia de Sunam tomaba un giro que jamás habían imaginado. Y mientras la nube oscura se cernía sobre la multitud, Ana sintió que el aire alrededor de ella se cargaba de una presencia sobrenatural. La voz del Señor continuaba resonando, y su corazón latiendo como si estuviera en común armonía con el pulso divino. «He escuchado el clamor de mi pueblo. Este es el tiempo de mi intervención». Los corazones de los presentes latían con esperanza y temor. Entre los murmullos una voz quebrada se alzó. «¿Y será suficiente el aceite que hemos ofrecido? ¿Podrá el Señor proveer más allá de nuestra hambre?». Era un padre, cuyo rostro empapado de ansiedad reflejaba el sufrimiento de su hogar. Sus palabras articulaban el temor colectivo de la multitud. Ana levantó su voz firme y llena de valor. «No temáis. El Señor de los ejércitos ha prometido. Él es el mismo que multiplicó los panes y los peces, y hoy hace lo mismo en este lugar. ¿Acaso no es este el tiempo de su poder? Tomad fe,
y ofreced todo lo que tenéis, porque en lo mínimo es donde Dios muestra su grandeza. La multitud, tocada por sus palabras, comenzó a ofrecer con más fervor. Las mujeres, con manos temblorosas, levantaron sus tinajas, mientras otros se unían en oración, recordando las promesas de provisión que habían escuchado durante sus vidas. La atmósfera estaba cargada de un fervor inquebrantable y de expectativas. A medida que el aceite continuaba fluyendo, un destello de lo sobrenatural comenzó a surgir entre ellos. Se escucharon los murmullos de incredulidad convirtiéndose en gritos de alabanza, mientras cada jarra, cada tinaja, se llenaba desbordando, no solo de aceite, sino de un sentido renovado de esperanza. Era como si el propio cielo se abriera, otorgando gracia en forma líquida. De repente, una voz fuerte y decidida rompió el clamor. Ecualizadora entre el ruido, era Eliseo, el profeta a quien Dios había señalado. Mi pueblo, la abundancia que se derrama sobre vosotros, es solo el principio. El aceite que fluye es un símbolo de mi presencia. En él hallaréis salvación y prosperidad más allá de vuestros sueños. Eliseo se acercó a Ana, con una mirada que parecía penetrar más allá de la carne, hasta el alma. Ahora, escucha. Lo que ves aquí no es solo para saciar el hambre de hoy. Es la orquestación del plan eterno del Altísimo. Este acto de bondad se convertirá en un testimonio para todas las naciones. Mientras hablaba, una transformación invisible comenzaba a tomar forma. Osados murmullos de fe se convirtieron en proclamaciones audaces, levantándose desde las profundidades de la multitud cautivada. ¿No será este el cumplimiento de la palabra de Dios a través de nuestros padres? Como en tiempos de Moisés, así también ahora. Él provee abundancia en medio del desierto. Ana sintió que una chispa de revelación iluminaba su mente. Señor, ¿me muestras que esto es solo el principio de la manifestación de tu gloria? ¿Es posible que esta multiplicación, este aceite que fluye, sea solo una preparación para una transformación mayor? ¿Qué más planeas hacer en nuestras vidas? Mientras el viento sagrado continuaba soplando, la nube que había oscurecido el cielo se desvanecía, dejándoles vislumbrar un resplandor cíngulo. Fue entonces que una nueva voz se escuchó, no de entre la multitud, sino desde lo alto. Pronto verán mi gloria manifestada en caminos diferentes, porque estoy levantando a los humildes, y a los que son quebrantados, se les revelará lo que yo puedo hacer. La multitud quedó en un profundo silencio, sus corazones palpitando con la anticipación de lo que debía venir. Ana, con la mirada levantada hacia el cielo, comprendió que el fluir del aceite era solo el preámbulo de salud, fe y salvación. Señor, el hambre física ha sido saciada, pero el hambre espiritual aún clama. ¿Cuál es el siguiente paso en este camino? ¿Qué más tienes planeado? Con una resolución ardiente, la voz del Señor resonó en su espíritu. Este es solo el inicio. Hay un propósito más grande que se revelará en los días venideros. Era el eco divino de un misterio aún por descubrir, y la inquietante certeza de que algo asombroso aguardaba su realización. Las tinajas rebosantes de aceite brillaban bajo la luz titilante del sol, un símbolo tangible de la generosidad divina que había empezado a descender sobre la multitud. El eco de las alabanzas todavía resonaba en el aire, como un canto antiguo que se entrelazaba con el viento. Ana, llena de admiración, se sintió impulsada a dar un paso hacia Eliseo, buscando no solo comprensión, sino dirección. Profeta de Dios, llamó, su voz cargada de fervor y anhelo. Si esto es el inicio de una manifestación mayor, ¿cuál es nuestra parte en este plan? ¿Cómo podemos ser instrumentos en tus manos? Eliseo, con su mirada penetrante y sabia, la observó por un momento, como si cada fibra de su ser estuviese sopesando la intención pura de su corazón. El Señor ha visto el anhelo de su pueblo, Ana, respondió con un tono lleno de unción. No solo busca llenar tinajas, sino corazones. Él está preparando un camino para que la fe de este pueblo se expanda más allá de sus propias fronteras. Este aceite que ha fluido es solo el inicio de la abundancia espiritual que está a la puerta.
Un murmullo recorrió la multitud al escuchar el eco de sus palabras. La expectativa crecía, y Ana sintió un fuego renovado dentro de ella, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Preguntas comenzaron a brotar en su corazón, cada una más insistente que la anterior. ¿Qué debemos hacer para preparar nuestros corazones? ¿Cómo podemos ser parte del milagro que estás prometiendo? Eliseo levantó sus manos hacia el cielo, y todos los ojos se posaron en él, esperando un nuevo mandamiento. No perdáis la esperanza. Llevad este aceite a cada rincón de vuestras aldeas. No es solo un recurso, es un testimonio del amor y la provisión de Dios. Renovad vuestras almas en oración. Preparad vuestros corazones para recibir lo que está por venir. La multitud, escuchando las instrucciones, se sintió inspirada y motivada. Ana experimentó una oleada de fervor. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Vamos, hermanos, llevemos el aceite, llevemos la esperanza a los que han sucumbido al desánimo. No es solo para nosotros. Es un regalo que el Señor ha brindado a cada uno de nosotros. Mientras el viento soplaba, el sonido de sus voces se elevó hacia el cielo, combinado con el clamor de los ansiosos corazones que deseaban experimentar el poder de la manifestación divina. Ella se dirigió hacia uno de los hombres que había permanecido en silencio, observando nerviosamente desde un rincón. ¿Por qué no alzas tu voz? El Señor ha provisto, y es tiempo de compartir su abundancia. Él se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la lucha interna de la duda y la fe. ¿Y si no hay suficiente? ¿Qué si mis esfuerzos son en vano? Es en la obediencia que la multiplicación se lleva a cabo. Respondió Ana, recordando las palabras de Eliseo. Dios no busca los grandes actos, sino los corazones dispuestos. Si damos de lo poco que tenemos, Él lo hará abundar. Al escuchar esto, el hombre asintió, la chispa de la fe comenzando a encenderse en su interior. Con un gesto decidido, comenzó a llenar una tinaja con el aceite, rodeado por otros que también estaban dispuestos a actuar. De repente, la voz del Señor resonó de nuevo entre ellos, distinta y profunda. Mi pueblo, al salir y compartir, estáis plantando semillas para un mañana que aún no veis. Estaré con vosotros en cada paso, mientras vuestro camino se llama luz entre las naciones. Ana sintió que una poderosa transformación se estaba desatando. Era un llamado no solo a la acción, sino a la fe intrépida. Oh Señor, ¿cómo es maravilloso tu propósito!, exclamó, consciente de que había un plan mucho más vasto en juego. Mientras la multitud se dispersaba para llevar el mensaje de la abundancia, un mayor misterio se tejía en el aire. Ana escuchó de nuevo la voz del Señor. Esto es solo el principio de los días de conmoción. Hay un propósito mayor en tus manos, aún no comprendido. Con este aceite prepararás el camino para la revelación de mi gloria que habitará entre los hombres. Las palabras se quedaron resonando en su corazón, intensificando la anticipación de algo asombroso que estaba aún por venir. El aceite no era solo un milagro, era un anuncio de la transformación que Dios tenía en mente para su pueblo. Qué nuevas maravillas se estaban gestando en el corazón del Altísimo. Ana se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, la multitud se dispersaba con corazones repletos de esperanza y tinajas llenas del milagroso aceite. Ana se unió a un grupo que avanzaba hacia su aldea, cada uno llevando consigo no solo la provisión, sino la promesa de Dios. Había un aire de expectación y anhelo, como si cada paso que daban fuese un eco a los planes divinos que apenas comenzaban a revelarse. Una vez en la aldea, los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor vivaz. La palabra sobre el aceite se esparcía como un fuego atravesando un campo seco. Ana, emocionada, se encontró rodeada por sus vecinos, quienes escuchaban atentamente su relato del encuentro con Eliseo. Hermanos y hermanas, el óleo que hemos traído no es solo para llenar nuestros cántaros. Es un símbolo de una abundancia espiritual que está llegando a nuestras vidas. Debemos prepararnos para recibirlo con corazones abiertos. El líder de la aldea,
Un hombre anciano conocido por su sabiduría y temores reverentes a Dios, se acercó a ella. Su barba blanca ondeaba con el viento como banderas que rendían honor al Altísimo. ¿Qué es lo que el hombre de Dios ha dicho sobre esta abundancia, Ana? Preguntó con voz grave pero reconfortante. Ha declarado que este es solo el principio, respondió ella con fervor. Dijo que debemos ser instrumentos de su gloria, llevando este aceite a los afligidos, sanando corazones rotos, y convirtiendo ahorpenas en alabanzas. El anciano asintió, su mirada aguda penetrando en el alma de Ana. Entonces, debemos actuar con discernimiento. No podemos permitir que esta provisión se convierta en complacencia. Dios quiere más de nosotros. Estamos llamados a ser luz entre las naciones. La noche cayó, y el grupo se reunió en un círculo, alzando sus tinajas en un momento de oración. Al unísono clamaron hacia el cielo, pidiendo a Dios que hiciera que el aceite fuera no solo un recurso, sino un manantial de vida para todos. Ana sintió cómo una paz sobrenatural llenaba el aire, como la brisa fresca que precede a la tormenta. Cada uno anhelaba sentir el toque del Creador sobre sus vidas, y en sus corazones brotaba una fe ardiente. De repente, un grito de alegría interrumpió la oración. Era una mujer que había sido considerada estéril, a quien la comunidad había dado por perdedora en sus esperanzas. Eliseo ha declarado que también seré nueva en esta abundancia. Mi vientre ha comenzado a latir de vida nuevamente, exclamó con una risa llena de júbilo. La noticia comenzó a expandirse en círculos concéntricos, dando lugar a un clamor de alabanzas. Aquella mujer, antaño quebrantada, ahora era un símbolo de la promesa de resurrección y renovación. Ana, observando la transfiguración en la vida de su hermana, supo en lo más profundo de su ser que había algo más profundo en juego. No era simplemente un acto de misericordia, sino una manifestación del cumplimiento de las promesas del Señor. Mientras la multitud se regocijaba, algo mayor estaba comenzando a brotar, revelando el panorama divino. En aquel momento de júbilo, la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Ana. Preparad vuestras almas, porque lo que he comenzado es solo el anticipo de una obra mayor. Los días de destellos de mi gloria pronto comenzarán, y a través de esta inmensa abundancia, el pueblo conocerá mi nombre y se convertirá en alas de salvación para muchos. El eco de estas palabras se quedó vibrando en su equilibrio, despertando una mezcla de miedo reverente y ferviente esperanza. Las noches se volvían cada vez más cortas, a medida que la luz del amanecer se aproximaba. ¿Qué significaba esta nueva revelación? ¿Qué cambios aguardaban al pueblo de Dios? La angustia por el futuro se desdibujaba al considerar que la abundancia traería consigo desafíos inesperados. Ana sintió que su espíritu se agitaba, revelando que el viaje de fe apenas había comenzado, y que de cada tinaja de aceite brotarían caminos de milagros y testimonios que marcarían una época. Lo poco que tenían estaba llamado a transformarse en una fuente inagotable de vida y bendición. ¿Sería su pueblo capaz de abrazar el desafío de la grandeza que estaba por delante? Mientras la luna se alzaba sobre Sunam, bañando la aldea con su luz suave y plateada, Ana se hallaba inmersa en la oración, buscando la guía de Dios en medio de aquel resurgimiento. Las noticias de la mujer estéril y la separación de los corazones de la comunidad eran testimonio del poder divino, y su espíritu ardía con la misma expectativa y miedo revelador. ¿Qué más debía hacer su pueblo para entrar en la plenitud de lo que Dios estaba preparando? Esa noche, mientras el aire se llenaba de susurros de alabanzas, un profundo sentido de unidad se estaba tejiendo entre los aldeanos. Ana se dio cuenta de que la era de escasez había llegado a su fin. En su lugar, un nuevo amanecer prometía abundancia, no solo en lo material, sino en la fe y la esperanza de un futuro iluminado por Dios. Fue en ese ambiente sacral donde la voz de Eliseo resonó en su mente. Eliseo había sido un faro de dirección. Sabía que las palabras de un profeta poseen la fuerza de la vida misma. Sin embargo, había algo aún por descubrir. Señor, permíteme ser un canal de tu voluntad.
murmuró, sintiendo que la historia de Sunam era parte de algo mucho más grande. En su corazón, la certeza susurraba que el camino para su pueblo no solo implicaba recibir, sino compartir la gracia de Dios abundantemente. Con el primer brillo de la mañana, Ana se reunió con un grupo de líderes del pueblo. Conversaron sobre cómo podían diseminar la abundancia que Dios les había otorgado, estableciendo una red de ayuda y apoyo mutuo. Había un entendimiento creciente de que la generosidad cultivada en esta comunidad podría extenderse mucho más allá de las fronteras de Sunam, y que podían convertirse en un modelo de fe a seguir. El aceite no es solo un recurso material, dijo uno de los ancianos. Es un símbolo de la misericordia de Dios y de la vida que debemos llevar a las naciones a nuestro alrededor. ¿Qué cumplirán nuestros corazones si no llevamos este mensaje de esperanza al mundo? Inspirados por esa visión, comenzaron a planificar un gran festival de liberación y gratitud, donde compartirían no solo el aceite, sino también sus historias de fe. Ana se sintió emocionada, como si un combustible divino empezara a arder en su interior. Sabía que al abrir las puertas de su casa, estaban invitando a otros a unirse al manantial de la provisión y el amor de Dios. Mientras las preparaciones se llevaban a cabo, Ana tuvo una revelación intensa. Era el acecho de la sombra de un enemigo que no podían ignorar. Los rumores sobre los soldados invasores continuaban, y el peligro acechaba a su paz. Señor, no solo debemos prepararnos para dar, sino también para enfrentar aquello que se avecina, oró fervientemente. Enséñanos a ser valientes y astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. La noche del festival llegó, y la plaza se llenó de luz y música. Hombres, mujeres y niños de todas partes congregaron para experimentar la maravillosa obra de Dios. El aire vibraba con la expectativa palpable de que algo glorioso estaba a punto de ocurrir. Ana tomó su lugar como una de las voces centrales, compartiendo su testimonio de redención y provisión. «Vengan, todos los que tienen sed, beban del manantial que nunca se seca», exclamó, mientras levantaba una jarra llena de aceite, símbolo de la abundancia que Dios había derramado sobre ellos. Esto no es solo para nosotros, es para sanar y restaurar vidas. Lo que hemos recibido, lo compartiremos, pues en la unidad del amor, encontramos el verdadero milagro. Mientras el pueblo aclamaba, una profunda sensación de unidad los conectaba, y en ese momento de comunión, la tierra tembló levemente bajo sus pies. Desde lejos, una figura se presentó, ataviada en armaduras brillantes y con el rostro grave. Era el líder de las fuerzas invasoras que había llegado a su puerta. El aliento de la multitud se detuvo, mientras todos se volvían a observar, temerosos de lo que podría suceder. Ana sintió que el aire se cargaba de tensión, y su corazón palpitaba como un tambor en su pecho. «¿Qué haremos?», susurraron algunos de los presentes. «No perdamos la fe», instó Ana. «Dios está en control. Lo que hemos aprendido hoy no solo es de fe, sino de unidad en Dios. Alza tu voz, pueblo de Sunam. Esto es nuestro tiempo de demostrar el poder del Altísimo». La mirada de aquel líder se centró en Ana, y él dijo con un tono firme, «¿Por qué celebran en medio de la oscuridad que se aproxima? ¿No saben que su resistencia es en vano?». Ana, con fe inquebrantable, respondió, «Disculpa, pero nuestra confianza no descansa en la fuerza humana, sino en la promesa de un Dios que puede transformar lo poco en abundancia. No venimos a ser derrotados». Un silencio tenso cubrió la plaza, pero la determinación en la voz de Ana resonó, presionando sobre la incertidumbre. A medida que se acercaba, una chispa de duda brilló en la mirada del líder. «¿Pues qué es esto? Un puñado de gente cree que un poco de aceite y unas palabras pueden ahuyentar la oscuridad. No es solo el aceite», clamó Ana, el fervor llenando su voz. «Es la fe que abrazamos, el amor que compartimos y la unidad que estamos construyendo. Estas son las verdaderas armas que pueden defendernos, no solo de la guerra, sino de la desesperanza». Las palabras reverberaron en el aire y, de alguna manera, tocaron la fibra del alma del líder y sus hombres.
El eco de fe comenzó a reflejarse en los corazones de la multitud. Aquella fue la primera vez que el líder sintió una lucha interna, una lucha entre su deber y un deseo inexplicable de explorar la posibilidad de un propósito más grande. Ana percibió el titubeo en su mirada. No era un rechazo absoluto. Nosotros somos un pueblo llamado a la luz. Lee nuestros corazones, pues lo que hemos vivido es un testimonio poderoso, dijo con firmeza. No sabemos si vendrá la lucha, pero estamos listos para abrazar la esperanza. El contraste entre su discurso y la oscuridad inminente era palpable. La voz de Eliseo resonó en su mente. Dios está a punto de actuar para desatar algo mayor. Pero antes de que pudiera continuar, un susurro de promesa pasó entre ellos. ¿Acaso podría este encuentro, la fe de un pueblo, conmover hasta el corazón del enemigo? La tensión continuó danzando en el aire mientras el líder comenzaba a vacilar. Ana vio la chispa de la duda encenderse en su mirada, e hizo un movimiento final. Dios no solo nos ha rescatado de la desesperación, sino que también puede rescatarte a ti. Ven, sé parte de esta historia, se te ofrece una oportunidad de cambio, no solo para nosotros, sino para todo el pueblo. Mientras sus palabras flotaban en el aire, una llama, una pequeña pero persistente luz, comenzó a encender el corazón del líder. Él sintió que la resistencia comenzaba a caer. Ana aguardó expectante, sabiendo que aún existía una obra que quedaba por revelar. «Raza», llamó el líder, su voz un poco más suave. «¿Por qué no escuchamos lo que tienen que decir antes de llevar a cabo este ataque? Tal vez hay más en juego del que comprendemos». Ana, sintiendo que el nuevo amanecer se cernía sobre ellos, esperó ansiosamente. La victoria podía estar ardiendo a la vuelta de la esquina, y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaba Dios desatando un plan soberano que cambiaría el destino de todos? Mientras cada corazón latía con la expectativa, una revelación aguardaba, y el misterio de su propósito se situaba en una proximidad divina.